Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta séptima mesa del Seminario Internacional Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, las ideas constitucionales de América Latina. Esta mesa se va a referir a la influencia que tuvo el constitucionalismo gaditano en la Nueva España. Mi nombre es Rosalba Casas, soy investigadora y directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y agradezco mucho a los organizadores que me hayan invitado a fungir como moderadora de esta importante mesa. Me complace mucho compartir en mi carácter de moderadora de la mesa con tan destacados constitucionalistas y estudiosos de la Constitución de Cádiz. Para empezar, quisiera presentar a alguien que no necesita presentación realmente, al doctor Jorge Carpizo MacGregor, coordinador principal de este evento, y quien, como todos ustedes saben, es investigador emérito de la UNAM y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El doctor Carpizo tiene una larguísima trayectoria tanto en nuestra universidad como en otras instituciones de nuestro país, y es uno de los constitucionalistas más reconocidos en Iberoamérica en el momento. Le doy la palabra al doctor Carpizo. Le recuerdo a todos los participantes de la mesa que por haberse alargado tanto las mesas anteriores, les vamos a dar 10 minutos para la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora coordinadora. Me da inmenso gusto estar en esta mesa con tan distinguidos colegas, empezando por la coordinadora. Pido una disculpa a mis colegas que voy a tener la intervención de 10 minutos y me voy a tener que retirar por un problemilla personal, pero para mal de usted, voy a regresar a las mesas de la tarde. Bueno, hemos oído muchas cosas sobre la Constitución de Cádiz. Yo concuerdo con la mayoría. Y esta intervención mía va a seguir un poco el lineamiento de don Javier Pérez Royo, pero hacia México. Yo creo que la Constitución de Cádiz, y aquí se han dicho todas las maravillas que tuvo, hay que situarla en su época y en sus circunstancias. Yo creo que no se le podía pedir más. Hay cosas que vistas con la lupa actual, pues son sumamente criticables, pero sería no tener una visión histórica que era imposible que hubiera podido ir un poco más allá. Entonces, la Constitución de Cádiz tuvo muchas luces y muy importantes para México. En mi opinión, lo más trascendente para México y que tiene todavía cierta influencia el día de hoy es que la Constitución de Cádiz es realmente el origen del federalismo mexicano. Fue la idea de autogobierno. Después de 3 siglos de colonia y de un gobierno tan centralizado, fue extraordinariamente importante la existencia del jefe político de las diputaciones provinciales que fueron electas en el sistema indirecto que aquí hemos escuchado, 7 personas, y que le enseñó a las provincias de este país lo muy importante que era autogobernarse. Y fue tan importante que en la primera vez que Cádiz estuvo vigente en México, se crearon 6 diputaciones provinciales, un poco después 7. Cuando la Constitución vuelve a reinstaurar su vigencia en este país, se crean más diputaciones provinciales. En el año de 1822 tenemos 18. En noviembre de 1823
23. Y si ustedes ven esa división territorial, a grandes rasgos, con toda la evolución que ha tenido México, la base de la división territorial política de México está ahí. Se pueden decir muchísimas cosas, pero ahora voy a la sombra de Cádiz en México, que es una sombra indirecta. Les quiero decir que esta es una interpretación mía en la que mucha gente no estará de acuerdo. La independencia mexicana tiene dos etapas completamente diferentes y hasta antagónicas. La independencia de México empieza con el cura Hidalgo, sigue con Morelos. Hay una idea de independizarse de España, pero claro, ofreciéndole el trono a el muy deseado, que resultó una de las gentes más indeseadas, Fernando VII. Pero en Hidalgo y en Morelos hay una idea de lo que hoy podríamos llamar los derechos del hombre, aquí se ha dicho, respecto a Hidalgo, pero algo más. En Morelos hay una idea social que hace que sea el origen del constitucionalismo social mexicano, que ya no se va a perder. Cuando a Morelos lo fusilan, llega como líder del movimiento López Rayón, y después de López Rayón, realmente el movimiento Insurgentes de México está deshecho. Lo que hay son unas guerrillas, especialmente en el sur, en el estado de Guerrero, cuyo líder era el que ahora lleva ese nombre, ese estado, que es don Vicente Guerrero. Y el ejército realista de la Nueva España era un ejército bastante bueno. A pesar de que era difícil llegar a donde estaba Vicente Guerrero, hubiera podido llegar y el ejército realista hubiera deshecho lo poco que quedaba de ese movimiento independiente. Mi opinión es que no lo hizo por algo que ha estado en México por los siglos de los siglos, que es la corrupción. Con el pretexto de que él seguía el movimiento de independencia, mucha gente hizo negocios, venta de armas, dinero para pagar a los soldados, y mucho se quedaba en los jefes y en los políticos. Entonces, ¿por qué no el movimiento Insurgentes no fue sojuzgado? Pues por la corrupción. Bueno, como han de entender, estoy corriendo. Y en eso, el año de 1820, y el muy indeseado Fernando VII, yo les quiero decir que le tengo una gran antipatía por el daño que le hizo a España e indirectamente a todos los países de la América Latina. Al verse forzado a volver a jurar la Constitución de Cádiz, pues hay que jurar la Constitución de Cádiz en las diversos ya no eran virreinatos, sino entonces la nueva distribución territorial en América Latina. Las fuerzas fácticas de aquel entonces no querían que se volviera a jurar la Constitución de Cádiz en nuestro país. Le tenían miedo a lo que se ha dicho aquí, a esas libertades, como la libertad de imprenta, ciertos derechos en el proceso penal, todo lo que hemos escuchado, le tenían miedo. Y entonces el poder real en ese momento en la Nueva España era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica decide la independencia de México. Qué diferente de cómo empezó nuestro movimiento libertario. Y convence
maniobra, y maniobra muy bien, para que se nombre a Iturbide el comandante del Ejército del Sur. Ya sabían que Iturbide iba a hacer lo que quería. Ya la decisión política está por independizar a México y se da un abrazo Guerrero e Iturbide, pero eso fue para legitimizar el movimiento independentista. Se consuma la independencia de México. ¿Y quién ganó la independencia de México? 100% la Iglesia Católica. Porque aún en la época colonial la Iglesia tuvo equilibrios con el Real Patronato indiano, que entre otras cosas le permitía a los reyes de España nombrar a los obispos. Pero esto era importantísimo. Pero la Iglesia Católica Mexicana dijo, eso era para la corona española, no para el nuevo gobierno. Quiere decir que desconocemos el Real Patronato indiano. Entonces, ¿quién gana la independencia de México? 100% la Iglesia Católica. ¿Qué es Iturbide? Pues sí, consumó la independencia, pero es un traidor. Si era el jefe del ejército realista que se volteó. Claro, el señor tenía sus ambiciones. Bueno, llegó a emperador 8 meses. Pero aquí viene otro aspecto muy importante. Y el aspecto muy importante es que esas ideas liberales que ya estaban en la Nueva España desde mucho antes, nada más hay que ver lo que le quitaron a Morelos cuando lo detuvieron, metieron sus libros en un saco y en ese saco estaba el contrato social de Rousseau, estaba el espíritu de las leyes de Montesquieu. El espíritu liberal en México ya había echado raíces. Quiere decir que a Iturbide nada más o nada menos pudo ser emperador 8 meses. Y para mí aquí es donde la Constitución de Cádiz tiene una influencia en México inmensa en la realidad, que va a ser una gran confrontación entre un grupo que tiene el poder y que quiere, lo decían claramente, religión y fueros, querían todos los privilegios del mundo colonial, y un grupo de personas, ustedes saben que ahora nosotros les hemos llamado partido, que era de espíritu liberal, y que todo esto nace en esa idea de la Iglesia Católica: independizo a México por el miedo que le tengo a la Constitución de Cádiz. Y estas dos grandes fuerzas se van a pelear en nuestro país en altas, bajas, y no se va a lograr una solución hasta el año de 1867, en una tragedia fabulosa para el país, que siempre digo que parece una tragedia por lo dolorosa y una novela por lo increíble. Pero entre ello, y aquí voy a terminar, una de las consecuencias inmensas de este enfrentamiento entre estas dos fuerzas fue que el país vivió en una gran inestabilidad. No logramos una idea de nación, sino muy posteriormente, y entre otras cosas, le costó a México la pérdida de 2 millones de kilómetros cuadrados, la extensión más grande que ha perdido un país en toda la historia universal. Me pasé de minutos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carpizo por esta brevísima pero muy interesante y consistente intervención que abre la mesa para ver cuál fue la influencia de la Constitución de Cádiz en la Nueva España. Quiero dar la palabra ahora, y tengo el honor de presentar al doctor Héctor Fixamudio, quien es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor honoris causa por diversas universidades
de España, de países latinoamericanos y de México. Como ustedes saben, el doctor Fixamudio fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es miembro del Colegio Nacional, es investigador emérito también del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de numerosos libros y artículos sobre derecho procesal, constitucional, internacional de los derechos humanos, derecho administrativo y comparado, publicado tanto en México como en el extranjero. Por favor, le doy la palabra, doctor Fixamudio. Dado el tiempo transcurrido y pensando que se puede dormir el auditorio después de tantas horas, hay que ser breve. Yo trataré de ser lo más breve posible. Y desde luego, pues tanto se ha dicho de la Constitución de Cádiz que ya queda muy poco que decir. La Constitución de Cádiz pues significa una etapa histórica muy importante de la modernidad de Europa y por lo tanto para las antiguas colonias españolas también. Entonces esto pues ya no es necesario resaltarlo. Ahora, es una cuestión curiosa que lo que desatara toda esta situación fue el hecho, no querido por el emperador Napoleón Bonaparte, de que se presentara un vacío de poder de la monarquía española. Es decir, Napoleón entonces estaba en la cima de su poder y tuvo la costumbre de repartir los diversos reinos a sus hermanos. Bueno, ahora le llamaríamos nepotismo, pero él era muy fraternal y dijo: a ti te toca aquí. Y entonces a don José Bonaparte le dijo: España. Llamó a los dos, a Carlos IV, que había renunciado ya por su hijo Fernando VII, y los detuvo, y entonces le dijo a José I, pues allí, y pues crearon una constitución, como se ha dicho, muy precipitadamente, y lo declararon rey de España. Los españoles no quedaron muy satisfechos, se sublevaron y hubo una lucha muy prolongada entre el ejército francés, entonces de los más importantes del mundo, y los españoles, que resistieron lo más posible. Eso determinó que hubo un fenómeno muy que circuló por todas las colonias españolas en América, que fue provocada por los ayuntamientos. Los ayuntamientos estaban integrados normalmente en todas las colonias españolas en América por criollos, es decir, por hijos de españoles peninsulares, porque los españoles se habían reservado, como es natural en una colonia, los puestos más importantes: el virrey, las audiencias, los altos grados del ejército, del clero, etc. Entonces les dejaron los que consideran menos importantes, que eran los ayuntamientos. Y empezó esta situación en México, en la antigua Nueva España, con una reunión del cabildo, el cabildo de esta ciudad, y en julio de ese año se empezó a reunir el cabildo, y sobre todo dos personajes de esa época, ambos criollos, que fueron el regidor Juan Francisco de Azcárate y el síndico Francisco Primo de Verdad. Estas dos personas propusieron la idea de que se declara nula el haber nombrado José I al reino, que no reconocían la renuncia de los reyes de Fernando VII, y que por lo tanto, invocando algo lo de la soberanía popular un poco vagamente, le propusieron al virrey Vidigaray que él encabezara el gobierno mientras se regresaba a Fernando VII, entonces, que era muy deseado, era una esperanza la que tenían de que regresara Fernando VII, y que lo encabezara el virrey con un congreso de ayuntamientos.
Esto naturalmente el virrey no le pareció mal, dijo pues está bien. El virrey de Garay dijo pues bueno, no me caería mal ser el jefe de gobierno. Pero claro, los miembros de la audiencia, de la Santa Inquisición, etcétera, pues no quedaron muy contentos con esa posibilidad. Él empezó ya a organizar esto. Le hicieron un complot, lo destituyeron, lo apresaron, lo mandaron a España después, y luego, pues por supuesto, a los miembros del ayuntamiento fueron a dar a la cárcel, y uno de ellos murió en esas circunstancias que no se sabe. Y lo curioso es que varias colonias americanas, los ayuntamientos hicieron lo mismo aprovechando este vacío de poder. Y hubo reuniones por los ayuntamientos y creando juntas en Lima, en Caracas, en Bogotá, en Caracas, Buenos Aires, etc. Claro, fueron reprimidas como fueron aquí, pero de todas maneras es el primer germen de la independencia. Aquí surgió primero invocando la titularidad de España de Fernando VII y después esto derivó en el movimiento independiente. Entonces, una vez que se dictó la Constitución y se juró en España, la Junta Central de Sevilla, bueno, más bien dicho, nombró a la regencia por las vicisitudes de la guerra contra España y nombró virrey primero porque los que revoltosos nombraron a un militar como virrey, lo destituyó la Junta Central y nombró al arzobispo de México como virrey. Y después la regencia ordenó que se le diera posición de virrey que venía de España a Francisco Javier Venegas. Y a él le tocó que tomó posesión el 19 de septiembre de ese año y convocó a una Junta General. El 15 de septiembre de ese año empezó el movimiento de independencia que lanzó don Miguel Hidalgo, cura de Dolores, el 15 de septiembre. Entonces ya empezó el movimiento independiente. La Constitución de Cádiz, bueno, es sabido que es de marzo de 1112, se juró en México el 30 de septiembre por el virrey Venegas, muy contra su voluntad. Seguramente tenía un rostro sonriente cuando tuvo que jurar la Constitución. Pues él pertenecía a los grupos conservadores. Y todas las autoridades civiles y eclesiásticas, de manera solemne. Y un hecho muy importante, se cambió el nombre de la Plaza Mayor por Plaza de la Constitución. Y además se leyó la Constitución al pie de la estatua de Carlos IV que estaba frente al Palacio Nacional. Ahora, esa estatua está frente al ¿cómo se llama? Al Palacio de Minería, que son objeto del mismo arquitecto español y que era además escultor. Y nosotros ya conocemos la Plaza Mayor como el Zócalo. ¿Y de qué viene esta circunstancia? Nomás anecdótica. ¿Por qué le decimos Zócalo y no Plaza de la Constitución? Y nadie lo conoce de otra manera. Y hasta en provincia empieza a ver que las plazas mayores les llaman Zócalo. Porque cuando se hizo la independencia, llegó en 1821, los insurgentes no vieron con buenos ojos la estatua de Carlos IV. ¿Por qué? Era una bella estatua, bueno, lo sigue siendo, de Manuel Tolsá, el mismo que creó el Palacio de Minería. Porque, si ustedes se fijan, la pata está Carlos IV sobre un caballo, vestido de César romano, etc. Pero una pata del caballo está pisando un escudo indígena. Entonces, claro, como símbolo de dominación de los pueblos indígenas. Entonces pidieron que se retirara y lo hicieron así. Pero quedó la base. Y la base entonces se llamaba Zócalo. Y la gente nos dice, nos vemos en el Zócalo. Y ya se quedó el Zócalo. Yo creo que es momento de reivindicar el nombre de nuestra Plaza Mayor.
otras cosas más, pero cuando menos que se le dé el nombre que le corresponde y no de Zócalo, que a mí me parece muy cacofónico. Pero eso fue una consecuencia muy indirecta. Por supuesto que Venegas hizo lo posible porque no tuviera vigencia la Constitución, lo aplazó, pero fue sustituido por la Junta Central, o más bien por la regencia, perdón, por el general Félix María Calleja del Rey, que tomó posesión en febrero de 1813. Y este señor se encontró, era muy conservador, por cierto, y además un buen militar, pero feroz enemigo de Morelos. Se encontró pues que ya, por efecto, lo que no pudo evitar Venegas, que se estableciera la libertad de imprenta, empezaron las publicaciones ya, y los periódicos, en fin, y por otra parte ya se habían hecho elecciones para diputados a las Cortes, y en esas elecciones no salía ningún peninsular, nada más criollos. Pues curiosamente, a pesar de ser un militar y muy autoritario, decidió que se cumpliera parte de la Constitución. Es decir, una cosa muy curiosa entre un militar autoritario y que dijera vamos a seguir con la Constitución. Y lo que hizo, algo muy difícil, fue suprimir la Santa Inquisición, convocar, ya se había hecho, pero darles efecto, a las juntas provinciales, que de ahí derivan después, pues que eran intendencias, se convirtieron después en estados, y promovieron la federación, tuvo muchas consecuencias, pero, por supuesto, esto que iba progresando en esa manera, pero ya estaba la lucha de independencia, y Hidalgo pues tuvo una suerte muy mala en su movimiento, porque fue detenido y fusilado en Chihuahua, y Morelos, que se unió al primero, sí hizo un movimiento mucho más amplio, con que es una parte importante del país, y por ello, pues expidió la famosa Constitución de Apatzingán, y simplemente haría la reflexión que la Constitución de Apatzingán se inspiró algo en la Constitución de Cádiz, el sistema electoral y algo en las garantías procesales, pero en realidad la Constitución de Apatzingán se inspiró en las constituciones francesas, la Declaración, por ejemplo, 89, la Declaración de Derecho del Hombre Ciudadano, pero en las constituciones de 1791, 93 y 95, y en algunas, curiosamente, conocían algunas declaraciones de los estados que luchaban por la independencia de los Estados Unidos. Después la Constitución volvió otra vez a jurarse en 1820, porque en 1814, que Napoleón puso en libertad a Fernando VII porque ya estaba casi por ser derrotado, pues ya no tenía fuerza, lo dejó salir y se fue a España, para mala suerte del reino, y propició un golpe de Estado. Entonces en 1814 se derogó la Constitución, pero después vino la revolución del general Diego y lo obligaron, ya me imagino que a haber tenido un ataque de bilis el señor, a jurar la Constitución, y se juró en México también. Esto ya duró muy poco tiempo porque ya la guerra de independencia estaba por consumarse. Bueno, se consumó con el plan de Iguala y Iturbide, que había sido uno de los mayores enemigos de los insurgentes, pero entonces fue a visitar a Guerrero y se dieron un abrazo, etcétera. Vino el plan de Iguala, se hizo la independencia, y entonces en esa situación pues la Constitución de Cádiz pues ayudó mucho para que la independencia pudiera llegar, pero indudablemente que la Constitución de Cádiz no terminó ahí, porque cuando Iturbide, que no podía olvidar sus ideas autoritarias, hizo proclamar emperador, duró 8 meses, porque ya no era el tiempo del autoritarismo, también lo supo Fernando VII. Entonces
indudablemente que esto determinó que se evolucionara de otra manera, pero su reglamento provisional del imperio nunca se reconoció. Por lo tanto, la Constitución de Cádiz siguió vigente desde 1820 hasta octubre de 1824, cuando se proclamó la primera Constitución ya del México independiente, la Constitución Federal de 1824. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Six, por su presentación. Voy a presentar ahora al doctor Rafael Estrada. Él es doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Público y de Historia Jurídica en la Universidad Iberoamericana y en otras instituciones nacionales. Es autor de 11 libros, entre ellos La monarquía y nación entre Cádiz y Nueva España, y es director general de Planeación, Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, miembro del Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y consejero consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por favor, le damos la palabra. Muchas gracias, doctora Casas. Prometo tardarme en los 10 minutos del caso, habida cuenta de nuestros derechos fundamentales a la alimentación y al descanso, pero no quisiera, desde luego, dejar de felicitar a la Universidad Nacional, esta palabrita de nación que nos trajo tan de cabeza en toda América Latina y en todo el espacio iberoamericano durante todo el siglo XIX, en buena medida gracias a las Cortes de Cádiz, bueno, pues a la Universidad Nacional por este espléndido recinto dedicado a reflexionar precisamente sobre el constitucionalismo y su historia tan tormentosa cuanto interesante en nuestro país. Y bueno, pues también de felicitarme de estar en una mesa acompañando a juristas tan destacados y tan admirados por mí, a algunos de los cuales pues extraño particularmente en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sitio, justo donde estamos ahora sentados, a partir de una serie de preguntas que se formularon a los constituyentes, a los miembros de las Cortes Constituyentes del Primer Imperio Mexicano, se puso en vigor, como ha aprobado la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, caso único y exclusivo en toda América, la Constitución de Cádiz para un país ya independizado de España. En este sitio también se pronunció el famoso discurso de las profecías sobre la Federación Mexicana de Fray Servando Teresa de Mier, que era un diputado ya no solo a las Cortes Constituyentes del Imperio, sino más bien al constituyente de la Primera República Federal, el primer constituyente en diciembre de 1823. Esto es tanto como decir que aquí echó a andar el padre Ramos Arizpe, pues nada más y nada menos que su República Federal, esa que había venido peregrinando desde Cádiz, sobre la base precisamente gaditana o la base de las jefaturas políticas y las diputaciones provinciales gaditanas, como muy bien ha quedado dicho ya en esta mañana y desde el día de ayer. Pero bueno, hay ciertas implicaciones de la Constitución de Cádiz y el espacio novohispano que no creo que debamos dejar de analizar en un congreso tan pertinente como este. Quisiera empezar con una frase, nada más y nada menos que del gran genio libertador y militar de este país, que fue don José María Morelos, sacerdote también y en buena medida jurista, o por lo menos con la sabiduría del cura de pueblo, que es una sabiduría muy constitucional. Morelos, como quizá podrán ver en algunas de las placas que están aquí muy bien dispuestas, cuando se estaba a punto de, con su mano militar, apoyar la expedición de un decreto constitucional para la América insurgente, para la América mexicana insurgente, el decreto de Apatzingán de 1814, le espetó una frasecita bastante sintomática a las Cortes de Cádiz. Y desde aquí, él, que las conocía bien porque era un lector del Conciso, del Espectador Sevillano, en buena medida de algunos diarios de sesiones que llegaban a sus manos, les dijo lo siguiente a los diputados doceañistas: Cortes extraordinarias y muy fuera de razón y de orden, ya no os canséis en inventar gobiernitos. Yo creo que quizá debemos empezar a tomarnos en serio no solo a Morelos, sino también al propio Fray Servando, que habiendo estado en las galerías de Cádiz,
en el libro 14 de su Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, publicado en Londres en 1813, habla claramente de la ilegitimidad de las Cortes de Cádiz por la falta de representatividad paritaria del espacio americano, entre otras cosas también por no ser realmente cortes, porque Servando Teresa de Mier, el ilustre dominico regiomontano, que conocía bien las leyes de Indias y también conocía bien la legislación de Castilla, sabía perfectamente que aquello no era una reunión de procuradores por brazos estamentales de las diversas ciudades con voto en Cortes, sino un poder constituyente en sentido moderno al cual le hacía falta la representación paritaria de los reinos y las provincias, subrayo reinos y provincias, del segundo pilar de la monarquía, del pilar americano y asiático también, por lo que corresponde a las Filipinas. La profesora Ryu Milán, en este librito que es magnífico, Los diputados americanos a las Cortes de Cádiz, es un libro que ya va teniendo sus años, del año 95, se dio cuenta precisamente de esto de los reinos y las provincias. En las Cortes de Cádiz había una diversidad de concepciones sobre lo que en América eran los reinos y sobre todo las provincias, es decir, había que asimilar el concepto de provincia al de las intendencias borbónicas 18escas, o la provincia tenía que entenderse como algo más genérico y asimilarse a los viejos reinos de la monarquía castellana en Indias, concretamente a los dos más antiguos, el Reino de México, que constituía un espacio virreinal llamado la Nueva España, y el Reino del Perú. Y también el Nuevo Reino de Granada, pero también otros más particulares aún, como el Nuevo Reino de León, que hoy es un estado de la República Federal Mexicana, o el Nuevo Reino de México, que es uno de los estados de la Unión Americana. Bueno, Ryu Milán nota esto y dice, bueno, algunos diputados, sobre todo los que representaban a ciertas oligarquías muy regionales, por ejemplo en la Nueva España o en el Reino de Guatemala, pues lo que querían es que se entendiera provincia en su sentido intendencial para el efecto de poseer un jefe político independiente de los virreyes. No están mencionados los virreyes en la Constitución de Cádiz y sin embargo hay pruebas documentales concluyentes de que siguieron operando, para usar una frase cara a nuestro querido presidente don Jorge Carpizo, metaconstitucionalmente siguen operando, y las regencias desde Cádiz le envían tanto a Calleja, primero a Venegas, a Calleja, a Abascal en el Perú, etcétera, a Elío en Buenos Aires, le envían una y otra vez comunicaciones en su calidad de virreyes, que es tanto como decir otros yos, alter egos del rey. Bueno, aún así, estos representantes de pequeñas capitales intendenciales americanas lo que quieren es tener su propio jefe político y su propia diputación provincial, a imagen y semejanza de lo que ocurría en la España peninsular. Y no se pudo. Y así como no hubo representación paritaria de americanos para expedir la Constitución, entre otras cosas, decía Fray Servando, por culpa de un diputado interesantísimo, un diputado servil que llegó a presidir las Cortes, diputado por la Puebla de Los Ángeles, don Antonio Joaquín Pérez Martínez, que cortó la discusión pertinentemente para que no se atentara contra los derechos de los españoles, o los supuestos derechos alegados por los españoles peninsulares. Bueno, así como no hubo representación paritaria, tampoco hubo diputación provincial para cada una de las intendencias americanas, sino que las Cortes, con algunos pequeños matices, solo le concedieron diputación y jefatura política a los grandes territorios de superior gobierno establecidos en el artículo 10 de la Constitución, que para el caso de la Nueva España pues son muy poquitos. No tiene nada que ver con las 12 intendencias que ya por entonces tenía en 1812 esta Nueva España. Son, si mi memoria no me falla, la Nueva España propiamente dicho, que es el altiplano mexicano, el Reino de México como se conocía entonces, Yucatán con Guatemala, dice, muy interesante, Yucatán con Guatemala, las provincias internas de Occidente, las provincias internas de Oriente, lo que hoy son los estados del sur de los Estados Unidos y del norte de México, y la Nueva Galicia, una capital audiencial, con capital audiencial en la ciudad de Guadalajara. Es decir, esta falta de representatividad no puede generar sino dos, dice Ryu Milán, dos reacciones. Una, que hemos llamado cacofónicamente regnícola,
es decir, de ciertos diputados que quieren mantener la integridad de los reinos tradicionalmente concebidos. Es el caso muy claro de Pérez, y así se va a comportar Pérez de la Puebla cuando vuelva a México y apoye el plan de Iguala, que se refiere precisamente a la necesidad de tener una constitución análoga y peculiar del reino, es decir, una constitución que no desmembre intendencialmente al Reino de México, y por otro lado diputados que quieren una emancipación del eje, en este caso México-Madrid, que quieren tener una relación directa con Madrid. El caso muy específico de Ramos Arizpe, ese político absolutamente magnífico que se movió en las Cortes de Cádiz como pez en el agua y que hizo lo propio en este Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y que llegó a obtener posteriormente, gaditanamente, pero yendo todavía más allá, haciendo una muy peculiar lectura de la Constitución de Filadelfia también, una república federal para sus queridas provincias internas de Oriente. En fin, hay muchas cosas más que decir. Yo tenía apuntadas varias cosas más de Pérez, cosas verdaderamente apasionantes, pero sí me gustaría simplemente recalar en este punto. Si aquí se juró la Constitución de Cádiz como Constitución del Imperio Mexicano en lo que no atentara contra el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, quiere decir primero que había un espíritu constitucional, pero también que había mucha prevención contra lo que una lectura en clave provincialista podía generar en términos de desmembración del ya llamado por entonces Imperio Mexicano. Y a las pruebas me remito. En 1820, antes de proclamada y consumada la independencia de México, las Cortes inmoderadas, ya no las 12añistas, sino las 20añistas, aparte de atacar a los llamados diputados persas que habían firmado la proclama y el manifiesto contra la Constitución de Cádiz, también otorgan a todas las intendencias americanas una diputación provincial. Y con esto suena la alarma regnícola en América. Este decreto de diputaciones pues llevó claramente a la desmembración de Guatemala en poco tiempo. Si ustedes analizan, el Reino de Guatemala hoy por hoy está claramente desmembrado en las 5 diputaciones provinciales que llegó a tener por el decreto de 1820. Es decir, había intendencia en Guatemala y hoy hay una República de Guatemala, había intendencia en Comayagua, hoy hay una República de Honduras, había intendencia en San Salvador, hoy hay una República de El Salvador, había intendencia en Cartago, hoy hay una República de Costa Rica, había intendencia y diputación en León de Nicaragua y hoy hay una República de Nicaragua, y había intendencia en Ciudad Real de Chiapas y hoy hay un Estado federado mexicano en ese lugar. Así es que, si iba a regir la Constitución de Cádiz temporalmente, mientras las Cortes del Imperio Mexicano se daban una Constitución propia, lo tenían que hacer manteniendo la integridad del reino. Es decir, la Constitución de Cádiz tenía que ser análoga al espacio regnícola mexicano que, se dice fácil, tenía ya 300 años de configurado por entonces. El resto es una historia no exenta de tristeza, no exenta de drama, pero también interesantísima, como toda la historia constitucional de ese espacio privilegiado de Occidente que se llama Iberoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Estrada, por su interesante participación. Doy ahora la palabra al doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores por permitirme esta intervención. Por razón de tiempo me ceñiré a 3 ideas fundamentales que quisiera compartir con ustedes. No tengo los elementos para hacer un ejercicio de erudición histórica como los que acabamos de escuchar en esta mesa, y por tanto más bien intentaré aportar algo desde la lectura del texto, que me parece que de pronto en este tipo de eventos hay como una especie de soslayamiento en favor del contexto histórico, cuando creo que también hay que leer el texto porque nos dice mucho, al menos el texto de la Constitución de Cádiz. Y la primera de estas 3 ideas que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con una pregunta que nos formulamos con frecuencia los constitucionalistas, que es esta: ¿qué tantas dosis de utopía permite un texto constitucional o admite un texto constitucional? ¿Qué tan utópico debe ser?
Y Cádiz, en ese sentido, creo que nos suministra un faro de iluminación para contestar esta pregunta, porque ciertamente en su texto encontramos al menos 3 cuestiones que se ubican en el terreno de la utopía y que habría que verificar, en su caso, si siguen o no teniendo sentido para un lector del siglo XXI. Me refiero, por supuesto, al artículo 13, que ustedes conocen en la parte que dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación. En fin, el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. ¿Deberíamos de asumir este postulado como algo a defender por el constitucionalismo del siglo XXI? ¿Sí o no? Otra dosis de, si me lo permite usted, no solo de utopía, sino también de ingenuidad histórica, respecto de la cual nos ilumina la Constitución de Cádiz, está en el artículo inmediato anterior. Esto es el artículo 12º, cuando señala, un artículo muy polémico, como ustedes alcanzarán a ver, lo siguiente: la religión de la nación española es y será perpetuamente, ¿sí?, para siempre, la católica apostólica romana única verdadera. Este anhelo de perpetuidad en un texto constitucional que, bueno, ahora sí, leído desde el siglo XXI, pues ciertamente podría uno estimar como un exceso de utopismo, como un exceso de ingenuidad histórica. Y para terminar este primer punto, me referiré al artículo 6º, que señala: el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo ser justos y benéficos. Bueno, pues ahí tienen también un tercer elemento de utopismo constitucional que en su caso habrá que valorar, insisto, desde una lectura del siglo XXI. En la segunda idea que quería compartir con ustedes, bueno, había yo preparado una ponencia más amplia sobre las lecciones para el presente de la Constitución de Cádiz, estaría 8 puntos, pero me limito a 2. Primero, la segunda idea, pues, de esta intervención es que la Constitución de Cádiz, en el artículo 373, contiene un mecanismo muy llamativo de una especie, una suerte, déjenme decirlo en sentido amplio, de mecanismo de defensa constitucional. Y es un mecanismo interesante para el siglo XXI, toda vez que contiene lo que con amplitud podríamos llamar una acción popular para reclamar la observancia de la Constitución. En efecto, este artículo dice a la letra: todo español tiene derecho de representar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución. ¿Y esto por qué es importante, leído, visto y analizado desde el siglo XXI? Porque nos pone ante la idea y ante el contexto de que todos somos corresponsables de la observancia de los textos constitucionales. Y por tanto, si todos somos corresponsables, todos tenemos en alguna medida un papel que jugar para que se observe la Constitución. Y esto, por supuesto, para las constituciones del siglo XXI, con legitimación procesal activa, muy limitada, con procesos constitucionales en donde pueden ser activados principalmente por órganos públicos, pues también nos manda un mensaje muy poderoso. Nos manda un mensaje muy poderoso en el sentido de involucrar a toda la ciudadanía, involucrar a toda persona en esta defensa de la observancia de la Constitución a la letra del 373. Y la última idea, la tercera y última idea, y no voy ni siquiera a agotar los 10 minutos en favor del derecho fundamental a la alimentación, es la siguiente. Una idea que está en Cádiz, artículo 375, una moratoria para que no existan reformas constitucionales. La Constitución gaditana nos dice: los primeros 8 años no va a haber reformas constitucionales. Y este es un mensaje, creo yo, que ilumina el razonamiento constitucional del siglo XXI, pues no sé si en otros países, pero al menos en México. Porque, amigos, en México, no sé, estamos en una etapa ya de un aceleramiento tal de las reformas constitucionales que no hay semana, y digo bien, no hay semana en donde no nos publiquen una. Ayer nos publicaron una, se elevó a rango constitucional, en el terreno de la utopía, el derecho fundamental al agua. Hoy nos publicaron otra,
se elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación preparatoria, esto es preuniversitaria, también en el terreno de la utopía. Pero bueno, en fin, nos han venido recetando más y más reformas constitucionales. No será momento, con esto termino, no será momento de regresar a Cádiz, no será momento quizá de releer el artículo 375 e imponernos también nosotros una moratoria para que se detenga esta sangría de reformas constitucionales, este goteo permanente de reformas constitucionales, y tengamos el espacio de tiempo, de energía, de talento, esa calma, para en vez de estar pensando en tanta reforma constitucional, pensar mejor en aplicarla bien, que buena falta le hace a este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carbonell, por esta provocativa exposición. Creo que deja mucho que discutir, lástima que no tengamos oportunidad de hacerlo. Bueno, quiero dar la palabra ahora al último expositor de la mesa, y no por ello el menos importante, también parte de los organizadores del seminario, al doctor José María Serna de la Garza, quien también es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, y como ya lo mencioné, uno de los coordinadores y organizadores de este evento. Por favor, José María. Gracias. Bueno, yo al derecho a la alimentación quiero añadir la prohibición de la tortura. Entonces, voy a hablar por 5 minutos, si acaso. Quiero limitar mi intervención a una reflexión breve acerca de la relevancia de conmemorar a la Constitución de Cádiz. Y aquí creo que hay que darle el valor preciso a las palabras. Estamos aquí para conmemorar, no estamos aquí en un evento académico como este, no estamos aquí para festejar a la Constitución de Cádiz, o para celebrarla, o para alabarla. Estamos aquí que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas sesiones, estamos aquí para realizar un examen crítico y analítico de ese texto y de esa experiencia constitucional. Eso es lo que hemos venido haciendo, y creo que hemos estado en el tono y en la vía correcta. Es importante conmemorar a la Constitución de Cádiz, en el caso mexicano, porque marca, en nuestro caso, el inicio de la experiencia constitucional en este país. No lo fue en otras partes, es lo que hemos estado escuchando a lo largo de las sesiones de este seminario. En otras partes no fue así, pero sí lo fue en el caso nuestro. Una vez más, precisión en las palabras. Fue el inicio de la experiencia constitucional, no de las ideas constitucionales. Las ideas constitucionales ya circulaban como doctrina, ya circulaban desde antes, durante todo el siglo XVIII así lo fue, de manera clandestina o semiclandestina, y posteriormente hubo ya diversos episodios en la historia de nuestro país en donde esas doctrinas se convirtieron en propuesta política. Se citaron ya aquí algunas de esas experiencias, no las voy a repetir, o algunos de esos episodios. Pero como experiencia de gobierno constitucional, ahí sí Cádiz tuvo una gran relevancia y fue la primera en la historia de nuestro país. Hablar de experiencia constitucional implica, por supuesto, una nueva forma de justificar, de organizar y de ejercer el poder, nueva en relación con lo que había, por supuesto, durante el periodo colonial. En un proceso también, hay que mencionarlo, un proceso que todavía no ha terminado. Cádiz marca el inicio de una experiencia constitucional en este país, en un proceso que está todavía en construcción. Y eso significa que conmemorar a la Constitución de Cádiz implica revisar un proceso no terminado de construcción de un proyecto constitucional, de la construcción de un Estado constitucional. En eso estamos, no hemos terminado de consolidar ese proyecto. Después, hay una serie de impactos o de puntos de contacto entre la Constitución de Cádiz que creo que son relevantes mencionar. Muchos ya se han examinado a lo largo de estas sesiones, no los voy a repetir,
simplemente enunciarlos en términos generales y quizás detenerme en uno que creo que no ha sido suficiente mencionado. Impactos como instituciones y principios de la Constitución de Cádiz que luego se reencuentran o se trasladan a textos constitucionales posteriores de México. Eso ya lo hemos examinado, no voy a abundar en ello. Un punto que no ha sido suficientemente enfatizado es la experiencia constituyente y parlamentaria que trajeron algunos constituyentes de Cádiz a el constitucionalismo originario en México. No se ha mencionado, o quizás no se le ha puesto el énfasis, que Ramos Arizpe fue el presidente de la comisión que redactó el proyecto de Constitución de 1824, y no se ha mencionado que Guridi y Alcocer fue presidente del primer Congreso Constituyente, ¿no? No fue casual que así haya sido. Su nombramiento en estos cargos o en estos puestos fue debido, creo yo, a un reconocimiento a la experiencia que ya tenían ellos, tanto en las lides parlamentarias como en la redacción de una Constitución, por su experiencia en Cádiz. El inicio de la experiencia electoral y participación ciudadana, otro tema relevante que ya se ha discutido. El inicio de la experiencia de gobierno local a nivel provincial y municipal ya se ha discutido con suficiencia, pero otro que del que no se ha hablado en estas sesiones ha sido la toma de conciencia de la necesidad de introducir reformas económicas. Los diputados novohispanos llevaron a Cádiz una serie de propuestas acerca de la reforma económica en las colonias. 3 ejemplos, y esto lo leo de la propuesta tal y como la presentaron en las Cortes. Los naturales y los habitantes de América pueden sembrar y cosechar cualquier clase de cultivos. Las Américas gozarán de amplia libertad para exportar sus productos a la península y a otras naciones. Habrá libertad comercial recíproca entre las Américas y las posesiones asiáticas españolas, entre otras. Esa reflexión sobre la reforma económica, en principio o en un inicio de la colonia, se transforma después en una reflexión sobre la reforma económica que podría ser viable económicamente al nuevo Estado independiente. Finalmente, Cádiz significó la apertura de algo que no había en la colonia, en Nueva España, la apertura de un espacio público para la discusión y la circulación de las ideas y los proyectos constitucionales. Y ya desde las primeras discusiones que se dieron tanto a partir de 1812, entre 1812 y 1814, o a partir de 1820, ya se pueden ir viendo cómo se van perfilando las distintas corrientes que después se enfrentarían en la definición del Estado constitucional en la época del México independiente. Termino empleando unas palabras inspiradas en conceptos del doctor Pérez Royo. Conmemorar hoy y aquí la Constitución de Cádiz, como lo haremos el próximo año con la conmemoración de la Constitución de Apatzingán, ha de servir para hacer nuestro propio ajuste de cuentas con el pasado y sentar las bases de un mejor proyecto de futuro constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serna. Bueno, pues no me queda más que agradecer a los ponentes de esta mesa, a nombre de los organizadores institucionales de este evento, el Senado de la República, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sus aportaciones, sus brillantes intervenciones. Y bueno, a todos los participantes, asistentes, recordarles que este evento se reanuda a las 4:30, así que hay tiempo suficiente para ejercer el derecho a la alimentación.